Justiniano había pasado toda su vida intentando reunir de nuevo el mundo romano fragmentado. Las victorias en Italia, la conservación de África y el equilibrio con Persia parecían ser pruebas de éxito. Pero los imperios no colapsan solo por las derrotas. A veces colapsan por éxitos que cuestan demasiado. Ejércitos agotados, una tesorería vacía y fronteras que exigían defensa constante se convirtieron rápidamente en la mayor carga del imperio. En el oeste, las nuevas conquistas comenzaban a resquebrajarse. En el este, Persia observaba atentamente cualquier señal de debilidad. En los Balcanes, los invasores ponían a prueba la línea defensiva del Danubio. En todas partes, el imperio romano estaba bajo presión. Durante el reinado de Justiniano, el imperio romano había vuelto a expandir sus fronteras hacia el oeste y había recuperado la propia ciudad eterna. Al mismo tiempo, libraba dos grandes guerras contra Persia y defendía los Balcanes. Pero el sobrino de Justiniano y nuevo emperador, Justino II, pronto se vería envuelto en nuevos conflictos en un momento en el que el ejército y los recursos del imperio ya estaban agotados por compromisos en muchas fronteras diferentes. En ningún lugar los problemas serían más evidentes que en las provincias recién conquistadas del oeste. Casi todas ellas estaban siendo atacadas al mismo tiempo por enemigos tanto antiguos como nuevos. El ascenso de Justino, al igual que los emperadores antes que él, la primera tarea de Justino fue asegurar su poder en Constantinopla. Había un posible pretendiente al trono imperial, Marciano, otro sobrino de Justiniano. Pero como en ese momento se encontraba en la lejana África, Justino estaba en una posición ideal para tomar el poder. El nuevo emperador entró en el gran palacio de la capital, protegido por los excubitores y su comandante Tiberio, donde fue coronado por el patriarca Juan Escolástico. Una vez asegurada su posición, Justino anunció oficialmente la muerte de su predecesor, y se presentó ante los habitantes de Constantinopla en el hipódromo. Uno de los problemas más urgentes que enfrentaba era económico. Los recursos del imperio estaban fuertemente presionados por el gobierno de Justiniano. Se habían llevado a cabo numerosas campañas militares, y el emperador afirmaba haber encontrado el tesoro cargado de grandes deudas y casi completamente agotado. A pesar de ello, Justino tenía suficiente confianza en la economía imperial como para cancelar todos los impuestos impagos desde el año 560 después de Cristo, o incluso antes. Fue un gesto generoso que sugería que el Estado no se encontraba en una situación crítica, a pesar de las tensiones de los últimos años y de las preocupaciones de algunos contemporáneos. El emperador también tuvo que enfrentarse a los asuntos religiosos relacionados con el cristianismo, especialmente a los conflictos entre los calcedonianos y los monofisitas. Justino intentó promover la unidad entre las distintas facciones de la Iglesia, y logró ganarse a los sectores más moderados de ambos lados. Sin embargo, tuvo dificultades para satisfacer a los seguidores más radicales. Finalmente continuó con la política de oposición a los monofisitas, una política que también sería mantenida por sus sucesores. Aunque las relaciones de Justino con los asuntos internos del imperio eran importantes, al igual que su predecesor, su reinado sería recordado sobre todo por sus conflictos externos. Solo una semana después de su ascenso al poder, Justino fue visitado por una delegación de los ávaros y su Kegan Bae. Era un pueblo similar a los hunos, establecido en las vastas llanuras al norte del Danubio, conocido por su poderosa caballería. Los ávaros habían entrado en contacto con Roma ya en los años 50 del siglo VI, y durante mucho tiempo recibieron subsidios anuales del imperio. Era una forma conveniente de mantenerlos tranquilos y evitar una gran confrontación. Al mismo tiempo, el imperio también tenía que enfrentarse a los gépidos, liderados por el rey Cunimundo. Ellos controlaban la importante ciudad de Sirmio en Panonia, y gran parte de la llanura húngara. Cerca de ellos estaban los lombardos, un pueblo germánico que se había establecido al sur y al oeste del Danubio bajo el liderazgo de su jefe Alboino. Ya estaban en conflicto con los gépidos. Cuando el Kegan Baen llegó a Constantinopla, pidió que se reanudaran los subsidios que habían comenzado en tiempos de Justiniano. Pero el nuevo emperador se negó. Sin embargo, los ávaros no reaccionaron de inmediato, y por el momento la atención de Roma estaba centrada en los gépidos. En el año 567, el rey Cunimundo pidió ayuda a Roma contra los lombardos, prometiendo a cambio el control de Sirmio. Pero después de la victoria sobre los lombardos, Cunimundo se negó a cumplir su parte del acuerdo. Esto tendría graves consecuencias para su reino. Los lombardos buscaron entonces la ayuda de los ávaros. Cunimundo volvió a pedir apoyo a Roma y ofreció Sirmio a cambio. Pero una vez que los romanos obtuvieron el control de Sirmio, dejaron a los gépidos a merced de los lombardos y los ávaros.
Las dos fuerzas destruyeron rápidamente el reino gépido. Cunimundo fue asesinado, y su cabeza fue convertida en una copa para beber por el líder lombardo Alboino. Como humillación adicional, la hija de Cunimundo, Rosamunda, fue obligada a casarse con él. Las guerras occidentales de Justino, sin embargo, los lombardos no se conformaron solo con su sangrienta victoria sobre los gépidos. Pronto dirigieron su atención hacia una de las fronteras más vulnerables del Imperio Romano, Italia. Tras las victorias del general Narcés sobre los ostrogodos y los francos, la región estaba en paz y comenzaba a recuperarse tras largos años de guerra. Pero el número de tropas romanas en Italia se había reducido considerablemente después del final de las grandes operaciones militares. Esta combinación de factores dejó la región expuesta a un ataque a gran escala. En el año 568, los lombardos invadieron el norte de Italia y comenzaron a avanzar rápidamente, encontrando muy poca resistencia romana. Otros enemigos también percibieron la debilidad de las provincias occidentales. Los ávaros intentaron expandir su propio poder atacando Sirmio, y lograron herir en combate al comandante romano Baduario. El valle del río Po cayó bajo el control de los lombardos al año siguiente, con la notable excepción de la ciudad fortificada de Ticinum, cuyo destacamento continuó resistiendo. Al mismo tiempo, los visigodos bajo el rey Leovigildo atacaron las provincias romanas en Hispania. En África, mientras tanto, estalló nuevamente la guerra contra los moros. En Sirmio, Baduario fue reemplazado por Tiberio, quien continuó brevemente la guerra contra los ávaros hasta que ambas partes acordaron un tratado de paz en el año 571. Ticinum finalmente cayó en el año 572 bajo el control de los lombardos. Los visigodos lograron capturar las ciudades de Málaga, Asidona y Córdoba, pero finalmente también firmaron la paz con Roma ese mismo año, dejando al imperio con parte del territorio hispano. En Italia, la situación continuó empeorando a medida que los lombardos avanzaban hacia el sur. Sin embargo, la unidad política de los invasores se quebró en el año 573. Rosamunda encabezó una conspiración contra Alboino, después de que, según las crónicas, el rey lombardo la obligara a beber de una copa hecha con el cráneo de su propio padre. Alboino fue asesinado. Su sucesor también murió solo un año después. Esto llevó a la fragmentación del reino lombardo en numerosos ducados más pequeños. Algunos de estos gobernantes lombardos permanecieron en el norte de Italia, donde comenzó su invasión. Otros se desplazaron hacia el sur con sus seguidores. Así surgieron los ducados de Spoleto y Benevento, que se convirtieron en potencias importantes. Aunque ya no eran un reino unificado, los lombardos seguirían siendo una fuerza poderosa en Italia durante mucho tiempo. La península quedó gradualmente dividida entre ellos, y los territorios que permanecieron bajo control romano. Los lombardos comenzaron a asimilarse lentamente con la población italiana local, mezclándose con ella y adoptando parte de su cultura. La antigua capital occidental, Rávena, así como la propia ciudad de Roma, permanecieron bajo el control del imperio. Un estrecho corredor de territorios conectaba ambas ciudades. Además, Liguria, Nápoles, partes del sur de Italia y toda la isla de Sicilia permanecieron bajo dominio romano. Dado que las provincias occidentales eran una preocupación secundaria para Justino, nunca se enviaron suficientes recursos allí para expulsar a los lombardos. Esto probablemente se debía al renovado conflicto con Persia en el este, y a la necesidad de defender la región balcánica. La pérdida de tantos territorios duramente conquistados fue un duro golpe para los romanos, especialmente en un momento en que Italia apenas comenzaba a recuperarse de la devastadora guerra gótica. Aún así, las regiones que permanecieron bajo control romano comenzaron gradualmente a mostrar signos de recuperación y crecimiento económico. El sur de Italia, por ejemplo, mantuvo su industria cerámica, que exportaba productos a una amplia región. En general, allí existía un sistema comercial más complejo y próspero que en las áreas bajo dominio lombardo. Esto convirtió a la región en una de las más ricas del antiguo Occidente romano que aún permanecía bajo control imperial. La ciudad de Roma también comenzó a recuperar gradualmente su actividad económica. Aunque nunca volvió a alcanzar el nivel de prosperidad que había disfrutado en el pasado, para el siglo VII se había convertido nuevamente en un importante centro comercial. Justino incluso envió cargamentos de grano desde Egipto para ayudar a aliviar el hambre en la ciudad. Así, a pesar de la presión de los lombardos y el agotamiento causado por años de guerra, muchas partes de Italia permanecieron bajo control romano, y gradualmente volvieron a convertirse en regiones productivas del imperio. Los conflictos orientales de Justino. Mientras tanto, Justino también se vio envuelto en una nueva gran guerra con Persia.
Al mismo tiempo apareció una tercera fuerza en la larga rivalidad entre ambos imperios. Se trataba de los turcos, un pueblo que más tarde desempeñaría un papel importante en la historia romana. Los turcos llegaron desde Asia Central, avanzando hacia el oeste bajo el liderazgo de su gobernante. Entraron en contacto tanto con Roma como con Persia, pero finalmente formaron una alianza con Roma en el año 568, después de que los persas envenenaran a una delegación turca. La nueva guerra con Persia comenzó en el año 572. El emperador se negó a pagar el subsidio anual acordado en el Tratado de Paz firmado 10 años antes, de forma similar a lo que había hecho con los ávaros. También existían tensiones por la influencia en el Cáucaso, donde la posición persa se había debilitado tras una rebelión en Armenia. Además, había conflictos en Mesopotamia, donde aliados de ambos imperios competían por el control de la región. Todos estos factores provocaron una nueva y feroz guerra en el este. Al principio, el conflicto comenzó bien para los romanos. Bajo el mando de Marciano, el comandante militar de Oriente, el ejército romano invadió Mesopotamia y sitió la importante ciudad de Nisibis en el año 573. Pero cuando Marciano no logró tomar la ciudad rápidamente, fue reemplazado y la operación fue cancelada. Los persas lanzaron inmediatamente un contraataque. Dos ejércitos persas invadieron la rica provincia de Siria y sitiaron al mismo tiempo la fortaleza de Dara. El asedio fue dirigido personalmente por el rey persa Cosroes. Después de una larga y agotadora lucha, la ciudad cayó en manos de los persas por primera vez. La noticia de la caída de Dara tuvo un fuerte impacto en el emperador Justino. Su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Su estado se volvió tan grave que a veces tenía que ser físicamente contenido para evitar que lastimara a quienes lo rodeaban. Sin embargo, todavía tenía momentos de lucidez y comprendía que estaba enfermo. Esto llevó al creciente poder de su esposa, la emperatriz Sofía. Ella comenzó a desempeñar un papel importante en el gobierno del imperio. Según las crónicas, Sofía tenía un efecto calmante sobre el emperador, y estaba mucho más involucrada en los asuntos del Estado que la mayoría de las emperatrices. En uno de sus momentos de claridad, Justino nombró a su general de confianza Tiberio como César en el año 574. Esto significaba que era el heredero elegido y que, en la práctica, asumía el gobierno del Estado. Así comenzó el gobierno de Tiberio II, quien empezó a dirigir activamente los asuntos del imperio, consultando a Justino solo cuando su enfermedad lo permitía. El principal enfoque del nuevo César era la guerra con Persia, mientras intentaba mantener la paz con los ávaros mediante la diplomacia. Durante este periodo, la frontera en Italia también comenzó a estabilizarse, ya que tanto romanos como lombardos aceptaron temporalmente la nueva situación. Sin embargo, en la lejana Crimea, los turcos rompieron repentinamente su antigua alianza con Roma y capturaron la ciudad del Bósforo. En el frente oriental, la situación comenzó gradualmente a mejorar para los romanos. Tiberio envió a su comandante Mauricio a la frontera en el año 577. Él llevó a cabo campañas exitosas contra los persas. Al año siguiente murió el emperador Justino II, cuya mente ya estaba gravemente afectada. Su último acto fue declarar oficialmente a su heredero elegido como Augusto. El período siguiente de la historia romana, bajo el gobierno de Tiberio y de sus sucesores, estaría marcado por una larga etapa de guerras casi constantes en la frontera oriental. Al mismo tiempo, las amenazas internas a la estabilidad del imperio empujarían al Estado romano hasta los límites mismos de su resistencia.